Cuando vas a realizar una restauración con tu paciente, ya que está sentado tu paciente y tus elementos, una circonia, un ejemplo, tus elementos principales ya los tienes instalado, tu adhesivo, ácido grabador y cemento. Y aquí te vamos a explicar el tipo de adhesión que tenemos que tener cuidado con muchas prioridades, como el adhesivo Albon Visco Universal. Saludos, aquí estamos otra vez con las charlas de Hermes Sánchez. Doctor, ¿cómo estás? Mi invitado es el doctor Sergio Favela Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hermes? Saludos, gracias por la invitación y aquí estamos para lo que tengan de duda y sobre todo hablaremos de Allbone Universal de Visco. Así es, el doctor es speaker internacional de COA Internacional de Visco y también salió de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. El doctor es de casa, ¿sabes? Ok, doctor, como tú dices, vamos a hablar de el ácido adhesivo Albon Universal Visco. ¿Y desde cuándo está aquí en México, doctor? Allbone Universal se tiene registrado que se introduce o se crea después de mucha investigación que hacen en Visco. Sí. Eh, en el 2012 hay el primer registro donde se lanza en el Congreso de Chicago, de la Chicago Dental Society, y a México llega en el 2014. Quiere decir que todo este tiempo que ha transcurrido ha sido utilizar el adhesivo universal de Allbone Universal de Visco de una forma contundente y sobre todo predecible para nuestros procesos adhesivos. Entonces ya tenemos el tiempo desde que se ha lanzado este adhesivo utilizándolo y con resultados excelentes para nuestros pacientes. Así es. Y tengo una duda también del adhesivo. ¿Qué significa el adhesivo que se le llame universal, doctor? Bien, Hermes, esta pregunta es interesante debido a que estamos un poco perdidos todavía en definir por qué universal y sobre todo por qué no un adhesivo de cierta generación. Me Ujú. quiero adelantar un poco a esta pregunta. Con esta Sí. respuesta es que nunca debió utilizarse el término de generaciones, porque pareciera que cuando hablamos de un adhesivo de generación, tiene cierta importancia y pareciera que entre más generación o mayor sea, es Es mejor. nuevo. Nos damos cuenta que no, que hay goles estándar, que hay estándares dorados que nos manejan Ujú. que la mejor forma de generar adhesiones a través de un adhesivo de cuarta generación, donde tenemos prácticamente por separado el primer, el bond y el ácido grabador, y de esa forma Así es. controlamos los procesos adhesivos. Pero el hecho de que sea un adhesivo universal tiene una consecuencia positiva debido a que es 100% compatible con los elementos que se van a adherir. Quiere Ok. decir de una forma resumida que un adhesivo universal, cualquiera que éste sea, es activado con luz, es o utilizado con sistemas de curado dual y también es self-edge o es de curado auto. Por Ok. eso se le denomina a este adhesivo como un adhesivo universal donde cumple todas las, ahora sí que necesidades del odontólogo cuando realiza sistemas o procedimientos de adhesión. Ok. Ahora, como tú dices, aquí ya no existe qué generación es prácticamente, pues, lo que estás explicando, ¿no? De que la costumbre de generación 2, 3, 4 y quinta. Entonces también como tú dices, se confunde un poco los amigos que utilizo. Como tú dices, también hay por separado el adhesivo y el bond. También son productos excelentes. eh, pero qué bueno que explicas el detalle de que este no tiene generación. Si lo catalogamos o categorizamos en una generación, sería un no, de séptima generación. Ok, Pero en este caso, siempre la indicación ya a los usuarios, a los odontólogos, colegas, es que migren de un adhesivo que sea de cuarta, quinta, séptima a un adhesivo universal. ¿Por qué? Porque el adhesivo universal, como Allbone Universal de Visco, cumple todos los sí, requisitos que actualmente requerimos en el sistema de adhesión. Por ejemplo, cualquier técnica adhesiva que tú quieras utilizar o desees utilizar, puede ser utilizado un adhesivo universal independientemente de su marca. ok. Y lo que estabas diciendo aquí que se puede fotocurar, perdón, es para sellar los tubos dentinarios, ¿no?
Sí, Bueno, este adhesivo, por su versatilidad tan amplia y tan grande, ajá, puede ser sí, utilizado para esa técnica, ¿sí? Que en este caso tendría que ver otros parámetros importantes, tanto la vitalidad pulpar, la cercanía a esa cámara pulpar y sobre todo la sintomatología del paciente. Pero sí, así por su es. versatilidad también puede ser utilizado tanto para técnica directa como técnica indirecta. Y hablaremos más adelante y presentaré algunos casos donde veremos cuál sería el protocolo para cada técnica, tanto de autocurado Así es. o self-edge, tanto grabado selectivo y grabado total, restauraciones directas Eso, e indirectas. eso te iba a preguntar, es, que las tipos de técnicas, ya decís que hay directa y técnica indirecta en cualquier proceso. Y ahorita nos vas a decir primero cuál es la técnica directa, ¿verdad? Y los pasos a seguir, que es muy importante, que muchas veces se estudia un mecanismo Así es. y cada cemento le pongo ácido grabador o adhesivo, lo fotoguro, no fotoguro. Entonces, también a los amigos le vamos a explicar los pasos a Así seguir es. para tener la buena adhesión sobre el adhesivo, ácido grabador y el final, el cemento dual que puede hacer. Antes de mencionar estos pasos o esta técnica o Sí, protocolo, quisiera darles sí, un poquito de contexto del por qué en la actualidad es de los adhesivos que utilizo de forma constante y sobre todo que es un adhesivo que me funciona bastante bien para muchos o múltiples procedimientos. En ajá, el 2017 se me hace la invitación para conocer las instalaciones de Visco en sí, Chamburg, Illinois, justamente donde está el búnker de Visco como tal, la empresa. Algo curioso ahí, sí, la mayoría de los que trabajan ahí o que están habitando este sitio son químicos, por supuesto, enfocados totalmente en la investigación, en el tema de forma certera y ética, generar un adhesivo, en este caso Olbon Universal, para que tenga ese propósito universal de la mayoría de los procedimientos aditivos se funcionen o se activen. En el sí, 2017 hice mi primera visita, ahora en el 2024, un año 24, atrás, también regresé nuevamente a Visco y es muy importante, interesante cuando uno como asistente a este Visco Experience o esta experiencia de visitar las instalaciones de Visco, te cambia totalmente el panorama de ver la adhesión y sobre todo de poder explicar la información, porque ahora el papel de nosotros es llevar la información de forma certera, sí, simplificada y aplicable, sobre todo aplicable con sustento científico de la empresa y de estudios que se tienen previamente. De esta manera yo les puedo explicar ahora de una forma muy sí, honesta y sobre todo muy sincera de los beneficios que tiene este adhesivo como tal. Hablando de así es, procedimientos o pasos, vemos aquí una imagen donde hay diferentes generaciones de adhesivos, donde tenías sí, de pronto por separado los elementos de los un sistema elementos, adhesivo, así es. Y ahora, si clasificamos como tal, este sería una séptima, pero ahora la intención es llamarlos y la invitación es que migren a un sistema de adhesión que sea de un adhesivo universal para que simplifique la técnica y sobre todo que abarque gran parte de las técnicas. Y esta así parte, es, en esta imagen, quiero mostrarles justamente todos los que existen, algunos de ellos universales actualmente en el mercado y ver así la es, condición o beneficio que tiene uno contra el otro, principalmente el por qué algunos tienen mejoras o sobre todo beneficios al tema de adhesión. Empezando justamente con su compuesto. Un compuesto así es. monomérico, que es el MDP, que si damos MVP, un vistazo a estas imágenes que estoy mostrando aquí, todos tienen un elemento como el MDP. Se puede decir que sí, es un monómero funcional que promueve la adhesión, dicho de una forma muy sencilla. Este monómero ajá, funcional lo que hace es mejorar los valores de adhesión y sobre todo mantenerlos con el tiempo, cosa que anteriormente con otras fórmulas teníamos esa complicación, que se perdían los valores de adhesión conforme pasa el tiempo. Ahora con el así es, MDP tenemos ese beneficio. Ahora tomen en cuenta también el pH del contenido de su adhesivo. Un pH que es más amigable al sustrato, al órgano dental, y sobre todo que es hidrofílico a la hora que se lleva a la cavidad, sí, porque queremos que esa situación hidrofílica permee justamente hacia los túbulos dentinarios y que sea hidrofóbico a la vez que está activado directamente en boca. Entonces, eso también tiene un beneficio importante de este adhesivo así, Olbon Universal. así es, doctor.
y anteriormente me acordaba de que tenían que secar perfectamente bien antes de poner el adhesivo en los años 80, 90, y cómo ha cambiado esa teoría, Sí, ¿verdad? De que no eran como, compatibles con el líquido, con la humedad en aquel tiempo, y ahora sí. Ahora, cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? ahora decimos que grabar la dentina ya es un error importante y en las charlas que hacemos la pregunta que quién ha hecho una restauración en sector posterior y de Ujú. esos que han hecho una restauración en sector posterior, quién ha experimentado sensibilidad posoperatoria. Y esto se entiende porque ahora no debemos de grabar la dentina vital, no debemos grabar dentina en un sistema de adhesión en órganos dentales vitales. Y tiene una razón y un porqué. Ajá. Justamente el tema es con el componente estructural que tiene la dentina, sobre todo Sí. lo que podemos afectar al grabar la dentina. Y todo esto lo entendemos pues de personajes que nos han traído esas teorías, donde tiene que ver que entre la dentina sea más profunda, es más difícil generar adhesión. Dicho de otra forma, una Sí. cavidad profunda que tiene cierta cercanía a lo que es la cámara pulpar, vas a encontrar menos cantidad de tubulillos dentarios y por ende es más difícil hacer la adhesión por esa humedad. En cambio, una dentina superficial es más fácil, por decirlo así. Aquí les Así. muestro el número de tubulillos en dentina superficial y justamente lo que estamos tratando de hacer que se lleve a cabo esa adhesión de forma certera. Y eso lo entendemos Ok. porque el componente estructural es muy distinto, tanto el esmalte como la dentina. Hay que entender y ver completamente que son dos elementos totalmente diferentes para poderlos adherir. Y cada persona pues tiene diferente tipo de estado de dentina también en su biológico, también eso depende también mucho, ¿verdad? Es correcto. De hecho, ahora pareciera que el no colocar protectores pulpares se está poniendo de moda ahora en este año, junio 2025, pero caímos en que la odontología es tan sencilla de entender que debemos de entender el principio de cómo funciona un órgano dental. Justamente en una dentina Así, profunda, tenemos que proteger ese tejido pulpar. Debemos de promover así es. la formación de calcio o por un estímulo adicional químico, pero también tratar y entender que una dentina profunda va a traer problemas de sensibilidad postoperatoria. Eso es algo que Así pasa es. generalmente cuando no manejamos el sustrato como se debe hacer. Exactamente. Y hoy en el mercado hay muchos productos para bases y diferentes químicos, variedad que hay, ¿verdad? ¿Es correcto? Ahora, importante mencionar cuando decimos, bueno, Sí. si estamos hablando de adhesión, ¿qué tan importante es el valor de la adhesión o el número que da esa máquina que mide los valores de fuerza de adhesión? Todo va a Así depender es. de qué tipo de fuerza o estudio se realice. Para poner un ejemplo, hay estudios que se realizan con muestras de dientes extraídos donde una muestra o un fragmento de resina se adhiere a él y hacen una prueba Sí. que se llama shear bond, que shear bond es como una guillotina que corta, una cizalla que hace un movimiento similar a lo que es la trayectoria de los bordes incisales y que hace prácticamente por medio de una fuerza tipo guillotina, corta o desprende ese fragmento de resina. En cambio, hay otro estudio que es Tensile Bond, que es prácticamente jalar, traccionar. Y si te fijas, son dos muestras o dos pruebas totalmente diferentes y cada una va a arrojar un valor distinto. Por eso cuando decimos que si el valor es importante, sí, depende también del tipo de prueba que se realice en esa muestra. Así es. Y vemos que el corte es totalmente diferente, ¿verdad? De una que otra, para hacer esas dos diferencias. Tanto el corte como la técnica y la superficie que se está adhiriendo. Y eso Ajá. no porque una prueba salga con menor valor, que sí que sea mala, ni otra salga Ajá. mejor y sea mejor. Entonces, tendremos que ver a los que nos gusta un poquito estudiar en cuanto a qué prueba se le realiza in vitro Ujú. a ese adhesivo, ver si es o está dentro de los parámetros normales para considerar que es un adhesivo ideal para los procedimientos que estén realizando. Así es. Así es, prácticamente conocer también el material que uno está utilizando, como tú dices, estudiar un poco más qué es lo que tengo que poner para no afectar tanto al paciente de la sensibilidad, a fin de cuentas, ¿no? Cuando me preguntan que cuál sistema adhesivo recomiendo, siempre les pregunto, doctora o doctor, ¿qué estás haciendo en Ujú. tu práctica diaria? Esa es una respuesta muy importante
porque en dependencia de lo que tú estés haciendo en tu clínica, será el sistema de adhesión que vas a utilizar o vas a requerir. Ejemplo, Ajá. si estamos utilizando o haciendo tratamientos superficiales en esmalte joven, no requerimos tal vez un sistema de adhesión mayor o que tenga más consecuencia positiva en valor, porque estamos trabajando en esmalte y sabemos que el esmalte es muy sencillo de hacer adhesión, sobre todo cuando el esmalte tiene cierta característica estructural. En cambio, si estoy Ujú. trabajando con dientes endodónticamente tratados o dientes que tienen estructuras muy dañadas, tendré que buscar un sistema de adhesión que complemente Adecuado esa, para eso. exacto, que complemente esa diferencia o consecuencia estructural que está negativa a lo que estamos poniendo como ejemplo de primera mano. Entonces, en dependencia de lo que tú uses en tu práctica y utilices y hagas de tratamientos clínicos dentales, será el sistema que vas a elegir. Y Allbone Universal Ok. tiene también ese requisito que es utilizado desde restauraciones directas, dicho de una forma sencilla, resinas Ujú. directamente en diente, hasta Sí. cementación o adecuaciones de poste intraconducto, hasta cementación de coronas de metal, circonio y por supuesto todo el sistema de adhesión, tanto feldespáticas como un sistema también de adhesión que tenga que ver con cerámicas. Así que nuestros amigos tienen que saber el balance de la pieza que tiene tratar con el tratamiento que uno va a hacer para no al futuro no dañar o desequilibrar y así no puede funcionar al 100% la restauración. ¿Verdad? Es correcto. Ahora, el sistema de Allbone Universal también tiene una característica importante que es, Sí. al ser un adhesivo universal, pues cumple la mayor parte de los procedimientos clínicos que el odontólogo realiza. Otra vez, puede Sí. adherirse de forma adecuada a circonio, a Sí. metales, excelente para restauraciones directas, clase 1, clase 2, clase 4, clase 5, y sobre todo cuando voy a cementar ya estructuras como circonio o metal, porcelana, cuando, Implantes. exacto, cuando utilizo también cementos duales, esa es una connotación de Ajá. este adhesivo. Y posiblemente no Sí. lo menciono, pero aquí en esta imagen que están viendo en este momento, Sí. Allbone Universal no requiere un activador para esta cementación de cementos duales. Y es algo que de pronto decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que he utilizado un cemento a través de un adhesivo universal, pero que el adhesivo universal no lo esté activando con su activador? Aquí en la imagen podemos ver la botellita de lo que es el adhesivo, pero además su botellita Sí. adicional que es el activador del adhesivo para restauraciones De de cada, cementación dual. Es correcto. así es, de cada uno de las compañías, pero todo que existen en el mercado aquí en México. Y pues hay que saber también utilizar esos dos componentes también. Y en este caso, el Allbone Universal no requiere activarse, no requiere tener un ¿No? activador o una botellita secundaria para esto. Y eso facilita mucho la técnica y la manipulación de este adhesivo. Y yo creo que es la facilidad y la gran ventaja de que con una sola botellita ya no tienes ningún problema de más pasos a seguir. ¿Verdad? Algo importante es Sí, cómo lo doctor. voy a llevar a la cavidad, cómo lo voy a llevar a boca, porque, bueno, es cierto Sí. y esto es bien dicho. No sé si se han fijado o han notado que cuando compramos un sistema adhesivo, incluye unos cuantos microcepillos o microbrush y no Sí. están ahí, no están ahí por casualidad. Siempre cuando un sistema de adhesión, en este caso un adhesivo universal, tú lo adquieres en una distribuidora o un depósito dental, generalmente trae unos cuantos microbrush que cuando ese adhesivo se probó in vitro, cuando se hicieron estudios, en este caso en la empresa, estudios a largo plazo, lo que hicieron fue utilizar ese mismo microbrush o microcepillo. Dicho Ajá. de una forma coloquial, pongan atención cuando ustedes lleven su adhesivo a la cavidad, como lo están viendo en este video, porque no cualquier microbrush va a funcionar de forma adecuada a como funcionó en la fábrica o cuando se estuvo creando y probando este Ok. adhesivo. Eso Ok. lo menciono porque es muy típico que pronto se nos acaban los cepillos y compramos de Los pronto aplicadores. los aplicadores X marca. de marca Ajá. X, incluso Sí. pareciera que ahora están de moda utilizar ciertas plataformas para pedir materiales y de verdad que les aconsejo esto, utilicen siempre tanto los sistemas adhesivos de la marca, tanto los sistemas de cementos y resinas de la marca, porque esto traerá mejor beneficio a una fase
aditiva en procedimientos de restauraciones. Así es. Bueno, hablando con los aplicadores, cada material tiene diferente componente de la cabecita de algodón, vamos a poner así. Correcto. Algunos agarran más que otros. Entonces, ahí es la diferencia en la calidad del aplicador, de que si te agarran mucho más, vas a expandir más y vas a desperdiciar más material. Y si agarras un aplicador que te va a dar exactamente donde vas a aplicar, ni más ni menos, entonces hay que fijarse también en ese detalle, porque a- vas a gastar menos adhesivo. Entonces, dame los más baratos. Pues bueno, pero como que no, nadie ha tenido ese detalle de que ese tipo de aplicadores te pueden embarrar más de lo normal, que puedes perder el control y las consecuencias más adelante, y pues vas a desperdiciar un poquito más de adhesivo. ¿Cuál sería la técnica más adecuada, Hermes? En este caso, yo Ajá. les digo siempre a mis colegas, Sí. cuando tú lleves tu adhesivo a la cavidad, como lo estamos viendo en este momento, siempre es llevar una porción o una gota completa de lo que es el aplicador, llevarlo a la cavidad y empezar gentilmente a hacer un frotado en la superficie. Hay quienes Ok. mencionan que hay que raspar la superficie. Ojo con eso. Si estamos trabajando con sistemas de adhesión muy profundos en dientes vitales, ese Sí. frotar y friccionar, eso puede generar, uno, que se active el Calentamiento. adhesivo antes de tiempo por el calentamiento, y dos, dañar el tema de lo que son las metrolopodrinasas del Ok. sistema de adhesión en la dentina. Dos, Sí. siempre se recomienda, y esto ya está explicado en artículos, que dos capas es mejor que una cuando colocamos adhesivos. All Ok. Bond Universal se recomienda que una vez que hayas aplicado la primera capa, después de frotar de 15 a 20 segundos de forma gentil, llevar el adhesivo en todos los hitos y situaciones de la cavidad, zonas Sí. difíciles de llegar, principalmente que abarque. Posteriormente a esto, no fotocuro, ojo, no fotocuro, vuelvo a Ok. colocar una segunda capa de forma gentil y al final utilizar la jeringa triple de forma también gentil, no llevar agua a la cavidad con la triple, sino ver que realmente esté llevando solo aire, hacer una distensión del material adhesivo hasta que veas que este adhesivo se deje de mover. Si vemos en el video, pareciera que aún tiene movimiento. Esto quiere Ajá. decir que hay excedente de adhesivo en la cavidad, hay de más adhesivo, está encharcado esa cavidad. Una Sí. vez que veas que ese adhesivo se distiende con el aire, que crees una capa uniforme y que deje de Sí. moverse, ahí es momento para hacer la fotoactivación. Ok. Un detalle, doctor, que estabas ahí con ese video. En cada capa que puedes realizar hay una película de micras, ¿o no? ¿Sí? Y si pones segunda capa, se dobletea esas micras. ¿Afectará después de la cementación o no? O es dependiendo también del tipo de cemento o resina. Me ha pasado muchas veces que me preguntan, doctor, ¿por qué mi corona cuando ya hice el sistema de adhesión y ¿Eh? ya fotocuré y quiero cementar no termina de caer o bajar hacia la línea de terminación? Ojo con esto porque es muy común que si utilizan un adhesivo que tiene alta carga de relleno, Ujú. lo que va a generar es generar una capa adicional al sello hermético de esa restauración. No se diga en una incrustación, en un inlay, Ujú. que donde es muy preciso la llegada tanto en paredes como en piso de esta restauración. Por ende, debería utilizar un adhesivo que sea de capa muy fina. All Bond Ujú. Universal lo tiene, esa característica es de él, que es una capa muy fina, muy sutil, y que gentilmente se lleva a colocar en la superficie y no va a interferir en el sistema de cementación, sea puentes, sea coronas, incrustación, overlays, inlays y endopostes. Y esto, Ok. pues, es muy buen dato porque va a evitar que mi cementación no se lleve a cabo de forma errónea y que la Ajá. restauración quede, obviamente, sin sellar al Bien cien por sellada. ciento. Ok. Ok, esa es la duda que tenía también de dobletear el tipo de micras al momento de pasar de nuevo el adhesivo, doctor. Ahora vienen las técnicas de grabado, Muy bien. los tubos, el ácido grabador, ¿sí? Ya una vez que tenemos la selección de nuestro adhesivo, que determinamos utilizar un adhesivo universal,
Ahora tenemos que ayudarle al órgano dental, al sustrato, de generar una retención micromecánica. Ujú. De esta manera, utilizando un sistema de ácido grabador, utilizaríamos el complemento ideal para nuestro adhesivo. Ahora, Así ojo, es. All-Bond Universal puede ser utilizado sin grabar la superficie, puede ser utilizado grabando la superficie. Esto le llamamos grabado total y grabado selectivo. Más adelante les Así mostraré es. ejemplos tanto de las dos técnicas para que entiendan, pero el principio de este comentario es que debo utilizar un sistema que me grabe de forma adecuada el sustrato, tanto de esmalte, cuando sea el caso de dentina, principalmente en dientes no vitales, Sí. pero que también tenga una connotación de desinfección. Y esto quise añadirlo a esta charla porque es básicamente lo que yo utilizo en mis restauraciones o en mis procesos de Sí. cementación o adhesión. Así es. Utilizo ácido grabador, el porcentaje de pronto pareciera no importar tanto. Tu sistema de porcentaje de ácido grabador, de ácido fosfórico, puede ir de 32, 35, 37%. En este caso, el 37% es, por decir que es el que más se utiliza, el que más se distribuye en los depósitos dentales. Y Sí. adicional a esto, en este caso, el sistema de ácido grabador de Visco tiene además cloruro de benzalconio, que ayuda también a ese ayudar adicional de descontaminación bacteriana de la cavidad o del órgano dental que estamos trabajando. Eh, pero principalmente su función primordial es que este ácido grabador es para técnica de grabado selectivo. Ojo, si tu sistema de grabado, en este caso el ácido grabador, es en consistencia muy fluido, muy acuoso, y un sistema que tú colocas y se escurre o se chorrea dentro de la cavidad, ese ácido grabador no es para técnica de grabado selectivo. En Ok. cambio, el ácido grabador de Visco tiene esa connotación que es tixotrópico, que donde tú lo coloques, ahí se va a Ahí se quedar queda. exactamente, y eso va a evitar que sea, uno, que se grabe donde no quieres grabar, en este caso la dentina, y dos, lo más importante, que sea para la técnica de grabado selectivo, justamente de esmalte. Que no se mueva de ahí, de su sitio donde lo colocas, para que no influya más alrededor de su perímetro de que vas a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos el complemento, que es un Así grabado es. superficial químico, Sí. Sí. además el sistema de adhesión, en este caso ya sea Self-Edge, Total Edge y Selective Edge, que en este caso, Ajá. dicho de otra forma, es autograbado, grabado Sí. total y grabado selectivo. Y aquí en esas imágenes quiero hacer una connotación justamente de la técnica de grabado selectivo. Vean la Sí. tercera imagen, vean cómo donde está colocado el ácido grabador, ahí se queda. Y es lo que va a ayudar a mi adhesivo a tener también mayores valores de adhesión, porque no quiero grabar dentina ni esclerótica, ni dentina dañada, ni afectada. Únicamente quiero que el esmalte se grabe para que mi Sí. adhesivo haga esa función en la parte que es más sencilla, de alguna forma, por decirlo así, que es el esmalte. Química, ¿no? ¿Puede ser química? Es química y mecánica. Ok, Justamente los al dos. tener esa connotación de superficie grabada, podemos lograr un Ujú. enlace tanto mecánico como químico, adicionalmente con el adhesivo. Es correcto. Ok, muy bien. Así es. Entonces, eso es lo general, lo que es el adhesivo Universal Bond junto con el ácido grabador de Visco, el Select HV de 37%, ¿verdad? Es correcto, y Que, es que lo que es, yo recomiendo para que si ustedes están migrando o la invitación es que migren a un sistema de adhesión universal, tengan ese complemento que es obviamente de la misma casa comercial y es totalmente funcional y en el caso mío, en lo particular, lo llevo utilizando de forma muy consistente, muy programada y sé que el error se va a minimizar en el tema también de desalojo y restauraciones y eso es lo que queremos cada vez tener menos complicaciones. así es. Y así es, pues ya estamos hablando de los efectos, del efecto químico mecánico, cómo se puede grabar. ¿Y cómo se definiría el ácido grabador, perdón, el adhesivo Visco, doctor? ¿Una botella? ¿Un, un compatible? ¿Versatilidad de producto o durabilidad? Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando, podemos ¿Ah? entender que el simple hecho de tener el sistema adhesivo en una botella va a simplificar porque nos ahorramos pasos a la hora de la técnica adhesiva. Uno.
Así es. Dos, compatible porque su pH también mejora mucho las condiciones hacia el tema del sustrato. Ese pH de 3.2 ayuda también a que sea ligeramente ácido, ¿sí? Favorece también a que no sea una agresión directamente cuando llega a colocarse o cuando hacemos sellado en tirano inmediato, y eso provee también que sea amigable ligeramente o muy amigable a la dentina. Se puede considerar que es durable o duradero, porque hemos visto que el MDP también, ese monómero funcional, ayuda a que los valores se mantengan con el tiempo, que no sea una disminución, sino que vaya aumentando con el paso del tiempo. Y lo vemos en restauraciones que hemos dado seguimiento corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto es también una botella, porque todo lo tenemos en esta botellita, tanto lo que es Así es. el primer, el bond y también lo que es la parte del adhesivo. Así es. Prácticamente viene todo ahí en esa botellita que está circulando ahorita. Ahorita está generando mucha expectativa. Ya me lo están pidiendo mucho más de lo normal. Correcto. Clientes, el álbum ya me lo están pidiendo un poco más. Ya como que ya se están dando cuenta todos mis amigos de que el ácido álbum universal, pues sabiendo trabajar, vas a tener unas restauraciones bien selladas y más que todo contento, más que todo feliz a tu paciente, ¿no? Que va a tener su restauración, que no va a tener problemas a cierto tiempo, vaya. Sí, esa forma predecible de llevar a cabo tratamientos también nos da mucha tranquilidad como clínicos, y eso se, se- se refiere también a los pacientes. De alguna forma están acudiendo a una clínica dental o a una institución pública donde están utilizando sistemas de adhesión probados que tienen obviamente estudios, sí, estudios certeros y sobre todo consistentes. Ahora, no con esto vamos a decir que es la única opción, hay muchas opciones dependiendo de lo Así que es. ustedes elijan y quieran, pero al menos con las restauraciones que voy a mostrar ahora, desde una parte técnica que es directa, una Ok. restauración sencilla, van a ver esa amplia o ese abanico de posibilidades para hacer restauraciones que hacemos todos los días, ¿no? Estamos hablando de restauraciones de la vida diaria de la odontología. Así es. ¿Y qué ejemplo nos vas a dar de la restauración directa, doctor? En este caso, le haremos de una restauración directa. Y antes de pasar a las fotos o imágenes, quiero dar el protocolo, y si pueden, Claro si que quieren, luego sí, es hacer muy captura de importante, pantalla para que lo tengan ahí. por Cuando hacemos supuesto. una restauración directa, paso número uno, lavar el sustrato. Lávalo como tú lo quieras lavar, ya sea con agua, con aire, con algún aditamento que descontamine la cavidad, con la intención de eliminar restos de la restauración anterior. En lo Sí, particular, les digo yo utilizo un sistema de drenado a través de aire, agua y sobre todo perlas o esferas de óxido de aluminio que me así ayudan es. a descontaminar esa cavidad. Uno de los consejos grandes de esta charla es, por favor, doctores, vayan consiguiendo, además de todos los elementos de adhesión, algo que ayude a los valores de adhesión. En este caso, un sandblaster, un sistema de drenado superficial, ya sea en seco o de preferencia con agua, para que Así tengan es. mejora también en el sustrato. Luego vendrá el secado con alta succión. Vamos a olvidarnos ya un poco, y si quieren luego hablaremos de cómo mejorar los valores de adhesión al lavado de la cavidad, pero les voy a decir desde ahorita, utilicen alta succión, ya de preferencia no utilicen ni gasa, ni torundas de algodón, no utilicen papeles de café y demás. Yo he escuchado, cada vez que doy un curso, escucho una cosa nueva de que utilizan. Lo ideal Sí, siempre es utilizar alta succión para que dejes la dentina lo mejor húmeda posible, o la adecuación o adecuada humedad de la dentina para que reciba justamente el adhesivo. ok. Luego vendrán dos capas de adhesivo, de preferencia, frotar ligeramente, gentilmente con un microcepillo. Yo he Sí, hecho algunos estudios donde veo que es mejor a veces utilizar un pincel porque desprende menos filamentos ese microcepillo. Y así voy a es. frotar de 10 a 15 segundos por capa, no fotocuro entre ellas. Esto va a favorecer a que se vaya o se elimine el solvente que es el vehículo. Sí, Gentilmente coloco yo mi aire de la jeringa triple, únicamente así aire. es. Veo que el adhesivo ya deja de moverse, que tengo una capa uniforme, y ahí fotocuro 10 segundos. Luego vendrá Ujú. la resina en capas, como ya conocemos todos cómo le podemos hacer.
En Así este es. caso, quiero mostrar un ejemplo donde hay una restauración algo profunda, sobre todo con sensibilidad posoperatoria. Previa a una resina, se cambia la resina, se deja un tiempo con una restauración intermedia provisional, luego eliminamos esa restauración, utilizamos lavado de cavidad con aire abrasivo para Así eliminar es. por completo el resto de esos elementos que han estado en la cavidad siendo colocados. Luego, a mí en lo personal me gusta utilizar mucho un detector de caries que me diga físicamente y Ok. realmente dónde hay lesión o restos de la resina o fragmento anterior. Para Posteriormente, retirarlos inmediatamente, ¿verdad? es correcto para visualmente ver. Ahora, Sí. hoy en día utilizamos no solamente la detección de caries o la lesión cariosa química, también usamos fluoroscopía. Hay elementos de auxiliares diagnóstico que tú llegas y pones directamente en la cavidad y fluoresce la parte afectada, en este caso de las porfiromonas de la misma dentina, y eso hace que esas bacterias al fluorecer, pues obviamente las podemos detectar de forma real. Ok. Luego viene mi técnica, como en este caso es un diente joven, un diente vital, una técnica Sí. de grabado selectivo. Únicamente coloco el ácido grabador en el esmalte, en la periferia de la cavidad. Como en este caso hay una sensibilidad previa a la restauración, colocamos un sistema de protección pulpar, en este caso Teracal, que es un Sí. sistema que protege la pulpa, es fotocurable. Vean cómo se ve el Teracal de un paso al segundo cuando ya está fotoactivado. Es Esta hidróxido capa de. Ajá. Esta capa no debe ir Hidróxido. mayor de 1 milímetro. Así es. En este caso es Es- ah, silicato de calcio para la mejora y la liberación de calcio a nivel dentinario. Así es. Posteriormente, una terabase o un terabase que ayuda a que las paredes se siga liberando calcio, que siga promoviendo ese intercambio de iones calcio. Y Sí. posteriormente fotocuramos y ya colocamos nuestra resina como paso final. ¿Ok? Ok. ¿Qué hicimos aquí? Pues básicamente controlar los tiempos, pero que una vez hemos hecho esto, el sistema de grabado superficial ácido o grabado selectivo, y al utilizar un sistema de adhesión o adhesivo universal, pues estoy seguro que la periferia va a estar herméticamente sellado de esa manera. Ok. Lo que me di cuenta, doctor, de que aislaste totalmente la pieza con dique Es de hule. correcto. ¿Para qué? Para que la contaminación no llegue, ¿verdad? Ahora se dice que la mayoría de los procedimientos odontológicos que tengan que ver con adhesión, incluso pongo el ejemplo, el posgrado de infantil de Torreón, Coahuila, donde soy yo, aún así Sí. coloquen un sellador de foseta y fisura, aíslan. Pues vean hasta dónde puede ser tan importante el sistema de aislamiento y sobre todo tener el equipo y las herramientas de aislamiento. Todo Así esto no es. se puede lograr, no se puede llevar a cabo si no tenemos el caso aislado, el órgano dental aislado para mejorar, uno, humedades, tiempos, protocolos y sobre todo que funcione el material que estamos colocando en boca. Justamente hay que aislar en todos los casos, siempre y cuando sea posible, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Ese es un detalle importante para que vean nuestros amigos que también hay que aislar en esos tipos de procedimientos, no en resinas, no en todo, pero como tú dices, hay que aislar porque estás poniendo un adhesivo, entonces ya es más delicado la contaminación que puede caer ahí, ¿verdad? Es correcto. Ahora, a Ok. diferencia de la técnica directa, ahora E hablaremos de una indirecta. técnica indirecta, que hay quienes le Ok. llaman semidirecta, que Ajá. básicamente el hecho de no hacer una restauración en boca ya tendría que ser indirecta. Y vean cómo lo logramos de esta forma también simplificada. Aquí les dejo el protocolo. Se Sí. repiten algunos pasos, pero lo importante aquí es justamente adecuar el sistema del sustrato, mejorar la técnica de ese sustrato para que los valores de adhesión sean los reales a lo que nos dice la casa comercial. Por Sí. supuesto, hay casas comerciales que hacen comparaciones entre ellas y otras casas comerciales y por supuesto hay unos valores, generalmente el de ellos sale mayor, pero claro está que aquí esta múltiple opción del odontólogo de adquirir un sistema de adhesión en dependencia de la necesidad, también tienes ese abanico de posibilidades. En el Así caso del que es. estamos hablando, que es Solvor Universal, pues Sí. tiene esa mejora también constante, comprobada del sistema adhesivo universal. Ahora, aquí en lo particular, como es una restauración indirecta o semidirecta, la idea es que
lo mismo que hicimos en el diente se lleva a cabo tal cual. En este caso, al final la restauración va a ser adherida o cementada dentro de la cavidad. Y les voy a mostrar este caso. Un Sí, caso complejo donde hay una pérdida estructural muy importante. Vean, cuando no se diagnostica bien una cavidad extensa o amplia, y además, a pesar de que es un paciente joven, vean cómo de pronto puede llegar al fracaso, sobre todo que ese diente puede ser en un momento dado extraído. Fíjense nada más, un sí, paciente de 15, 16 años. En este caso muy quisimos joven. ser conservadores y lo que hicimos fue llevar a cabo el proceso primero endodóntico, que lo requería, y luego el Sí, reconstructivo. ok. Cosa importante que quiero mencionar, vean cómo en la fotografía final del lado derecho, ahí tengo un grabado total. Bastante hasta la cavidad. Vaya. ¿Por qué es válido hacerlo aquí? Porque es un diente tratado endodónticamente. Queremos Ya. que la restauración o la reconstrucción interna de esa cavidad profunda, incluso la cementación del endoposte, se lleve a cabo de forma adecuada y ahora sí entra en el sistema adhesivo. Y vean cómo ahora sí pongo en toda la cavidad Olbón Universal para Así que los es. valores se promuevan y esas paredes queden totalmente impregnadas de adhesivo y que sea fácilmente también que la restauración que yo haga, ya sea por incrementos, por capas o simplemente que sea un bulk, que sea de una sola intención, esté yo tranquilo de que All Bone Universal está haciendo adhesión en las paredes frágiles de este órgano dental. Ok. Es la técnica para poner un poste eh, de fibra de vidrio, ¿verdad? Prácticamente. Y sabes qué es interesante, Hermes, que no solamente es el Sí, poste de fibra de vidrio. Ahí estoy reconstruyendo con fibra y sí, esta fibra que de pronto se utiliza para restauraciones muy amplias, pero sí, además de esto, yo cuido mucho el sistema de la protección cuspidia. Hago una cavidad o una configuración de cavidad para restauración indirecta en boca, luego ajá, tomo una impresión física o digital, cualquiera que ésta sea, se confecciona de forma indirecta la restauración, en este caso es restauración de resina, sí, y luego venimos directamente a la cavidad a hacer la prueba para que esta restauración sea cementada. Otra vez, ok. aquí como ya tengo un sistema que ha reconstruido el muñón o el núcleo del diente, ahora quiero proteger cuspídeamente ese órgano dental y sobre todo ser conservador. Ah, Eh, exactamente, Tal vez en algunos años se hubiera hecho una corona completa, incluso hasta de exactamente, metal cerámica, y eso haría una preparación muy extensa, una preparación muy, muy no preservadora, no conservadora, y y ahora puedo tener, bastaría bastante esmalte también necesario. me llevaría el esmalte sano que tiene hasta ahora este paciente tan joven. Ajá, Aquí únicamente para hacer la cementación o adherir esta restauración indirecta, me utilizo mis herramientas son justamente grabar de forma selectiva el esmalte. Aquí sí lo hago porque sí, únicamente voy a grabar el esmalte. Y sí, el Sandblaster o el sistema de aire abrasivo lo utilizo para la resina o la reconstrucción de muñón. Y vean cómo se va complementando en todo. Limpieza de cavidad, aire abrasivo en el sistema de la sí, resina que reconstruyó, incluso en el poste, sistema sí, de grabado químico en el esmalte para luego hacer la cementación de la restauración. así es. Prácticamente paso por paso, cuidado, cuidado, volviendo a poner otra vez el dique de Correcto. hule para aislar totalmente, para no haber contagio. Ahora sí, ahí se puede tener cualquier descuido de la contaminación y ya con el dique ya evita eso, se evita eso, ¿verdad? Uno de los principales errores o fracasos de una restauración que se cementa o se adhiere en boca, se ha observado en Sí, estudios, es el residuo del cemento, el exceso de cemento que no limpiamos por completo, que se queda dentro del surco, dentro de la inserción del tejido, y eso hace que al tiempo haya una pérdida de inserción y obviamente una invasión del tejido supracrestal de la encía. Eso tal vez no, muchos no lo mencionan, pero si yo no aíslo, seguramente ese cemento que ven en la foto del lado derecho estaría básicamente en la papila o exactamente. básicamente entre los dientes y ahí no lo quitas con nada una vez que lo has fotocurado. Y otro elemento muy importante que no hemos mencionado, el compresor. ¿Por qué el compresor? Porque vas a utilizar la jeringa triple. Tienes que tener muy buen mantenimiento de libre de aceite tu compresor para que en cierto momento para ese tipo de restauraciones no te salga el aceite. Y ahí viene
también los fracasos y también la pieza de alta, ¿no? Fíjate entonces cómo tenemos que controlar todo, básicamente. Por eso, Bastante todo. cuando hacemos una restauración, yo en lo particular estoy un día anterior repasando el paso a paso, que no se me olvide una parte tan importante como es el secado de la cavidad, como es la no Sí, contaminación, como es aislar, porque no es sencillo aislar, es complicado aislar, para eso hay técnicas que en un momento dado, tal vez las pudiéramos revisar y eso es algo que a mí me ha traído un cambio muy importante en mi práctica clínica diaria, privada. El sí. aislar me facilita mucho, incluso vean las fotografías que estamos tomando para que vean que el aislar no solamente te mejora la técnica adhesiva, sino también te mejora Para el cualquier tipo de mejorar, exacto, el mejorar el protocolo y mejorar cada paso que das entre cada restauración. sería buena charla ese tipo de aislamiento que tú Claro, tienes ya, pero ya eso ya más adelante lo hablaremos. eso lo vamos a dejar como una segunda parte y complementar lo que hemos visto ahora, porque pues sí, muy Perfecto, padre la claro que sí. cementación, muy bien la técnica, pero doctor, pues ¿cómo aíslo ese caso tan complejo? Sobre todo cuando no hay paredes para aislar. Tan fácilmente de poner ahí la grapa, más bien el dique como quiera, pero la grapa es para que se Exacto. ajuste perfectamente bien en este tipo de muñones tan complicados. Pues ya quedamos comprometidos para dar esa charla sin problema, Ernest. Gracias. Por supuesto. Ahora, la técnica indirecta con cementación y circonio, ¿verdad, doctor? Vean cómo ahora no solamente resinas directas clase 1, clase 2, todo tipo de resinas que se adhieran al diente, Olbor Universal. No ¿Mm? solamente sistema aditivo de restauraciones indirectas, endopostes, sino también ahora cementar prótesis, cementar puentes fijos, cementar coronas individuales. Y traje esto a esta charla, Hermes, porque ahora hay muchas dudas de cómo adherir circonio, le llaman, pero la palabra correcta es cementar circonio. Ok. El hecho de cementar una restauración, si nos vamos al componente químico del circonio, se puede decir que es un metal cerámico, Metal. por decirlo así. Deberíamos de Ah, mencionar eso. así Voy a es. cementar circonio. Nuevamente les presento aquí el protocolo. Aquí, tanto en el diente como en la restauración indirecta, en este caso es la prótesis de circonio, debemos de estar muy atentos del paso a paso porque siempre lo fácil de decir es que mi cementación no se llevó a cabo adecuadamente, el puente se desalojó, pues fue el adhesivo. Entonces voy y compro un Así es. adhesivo de mayor costo o de mayor tal vez categoría o un sistema diferente que me va a traer más problemas en mi técnica porque no la domino, no la conozco, pero tal vez no fue ni el adhesivo ni el cemento, tal vez fue el no tratar la superficie del circonio. De igual manera, al final de hacer todo el protocolo de adhesión, les quiero mostrar este caso donde se retira un Ok. puente de metal cerámica. Por obvias razones, hay ya un fallo en el tema de sellado. Ok. Yo siempre muestro esto porque pues, es la ontología que hacemos el día a día y es algo que facilita mucho para que entiendan la técnica de la cementación. Material Una vez, de adición que tú utilizas, ¿verdad? es correcto, sobre todo cuando hacemos esta técnica, utilizamos adicionalmente al cemento dual. Adicionalmente, al grabado superficial de los órganos dentales, o en este caso de los pilares, debemos utilizar también adhesivos que mejoren esas cadenas poliméricas para que se lleven mejor todavía con lo que es el cemento dual o el cemento resinoso. Si Así bien es. es cierto, se puede cementar un circonio con ionómero de vidrio sin problema, pero Así hemos visto, empezó, sí, así empezó desde el principio, ¿verdad? Prácticamente dices, ¿por qué hay un número? Porque el circonio es metal blanco, prácticamente. Si vemos la tabla periódica, ahí está en ese grupo de los metales. ahora lo que no nos dicen y lo que tenemos que ahora estudiar nosotros es por qué no ionómero de vidrio y por qué sí un cemento dual. Uno, Así es. que sería una charla que también con todo gusto luego podemos hablar de cementos. ¿Qué es lo que Exactamente. hace, qué es lo que hace que fallen los sistemas de cementos, cualquiera que sea, cualquiera? ¿Por qué marca? Ok. Principalmente lo que falla es, uno, la presentación, polvo líquido. El hecho de tener yo un polvo y un líquido que debo de mezclar con mis manos o que Sí, mi asistente lo va a mezclar a su entender. así Si un es. día tal vez no amanezco tanto de buenas o tal vez ando a las prisas o tengo otras cosas en mi cabeza,
tal vez la cantidad de mezcla no va a ser la adecuada. Y la viscosidad también, ¿verdad? Así, Dos, seguramente el entorno, el clima, la temperatura la del humedad. ambiente va a afectar Sí, justamente a esa técnica de mezcla. ¿Ok? sí, ¿Qué hago yo? Dejo a un lado el error humano, dejo a un lado esa deficiencia de mezcla, porque a lo mejor me queda o muy soluble, o muy acuoso, o muy denso, muy pesado la mezcla. ¿Qué así hago es. yo? Me voy a un sistema de cementos duales, donde tengo ya la disposición de este cemento a través de una punta mezcladora, que en Sí, automático me está diciendo qué cantidad requiere cada parte de esa base catalizador del cemento, para una vez que sale de la punta, una vez que se mezcla con la punta automix o automezcla, sé que la cantidad y la mezcla está perfectamente homogénea. sí, Y eso quito a un lado el tema humano del error de la mezcla inadecuada. Dos, hemos hecho estudios donde hemos cementado restauraciones de iorómero de vidrio comparados con cementos duales como Terracem, como Duolink Universal de Visco. Y lo que sí, hemos visto es que la solubilidad que tiene el iorómero de vidrio con el paso del tiempo y esa cristalización que tiene al paso del tiempo hace que sea quebradizo. así es. Por ende, el sellado hermético de la restauración va a traer consecuencias de filtración, uno, y dos, que va a hacer que obviamente penetre por ahí todo lo que ya sabemos, principalmente bacterias, y va a empezar a haber una disolución del cemento y por ende va a haber filtración, y es lo que no queremos que pase en la restauración a nivel cervical. Así es. Eso es lo que pasa. El espacio, qué tantos micras hay entre la restauración y el muñón? Entonces, tienes que saber y qué tipo de cemento vas a utilizar, porque también depende de eso. Si tienes una micras no muy amplia, si pones demasiado cemento, se te va a salir todo. Entonces, tienes que saber eh, el espacio de las micras que tiene para que tu cemento, no es un cemento de paramestre, es un adhesivo, y yo lo que yo pienso, es un adhesivo para que no se caiga la restauración. No hay que poner una mezcla para que no se caiga, no, sino que en sí debe entrar exactamente como debe entrar sin caerse, y es un adhesivo, cualquier tipo de cemento y resina, para fijarlo, es todo, nada más, es mi opinión. Nos vamos al tiempo y como digo yo siempre, la ontología y sus cambios y transiciones. Así Antes es, no existían ni iorómeros de vidrio, no existían ni cementos resinosos duales. Ahora estamos así es. experimentando una era de materiales dentales muy buena, sobre todo la mejora continua de esas casas comerciales serias. Pero si Sí, regresamos al pasado, Hermes, y ahora que lo que charlábamos al principio de el 51 aniversario del depósito dental Laguna aquí en Torreón, pues seguramente incluso a mí me pasó que antes utilizábamos fosfato de zinc para cementar exactamente, y las restauraciones no se desalojaban, Hermes, funcionaban en boca. exactamente. Quiere decir que no es el cemento el que ayude o promueva la adhesión o cementación de la restauración. Quiere decir que la pericia, la preparación del diente tratado y sobre todo el ajuste marginal de la restauración traerá una consecuencia positiva al tiempo y evitar el desalojo. La circonia, Así en es. lo particular, es de las que tienen mayor discrepancia marginal. Estamos hablando que hay incluso hasta 380 micras, 400 micras en ciertas zonas del desajuste marginal. Quiere decir que ese error, que no es de nosotros, es ya incluso mecánico de la parte que confecciona la circonia, de estas Así es. fresadoras, de los técnicos que ajustan. Aunque tengas el mejor Diseñar, equipo, sí, diseñar desde ahí empieza todo. totalmente. Eso es otro tema interesante. Vamos apuntando el tema. Sí, sí, sí. Esa parte que conocemos de que aunque a ustedes les manden la circonia ya incluso pulida, o con ese glaze que hace que se vea como la imagen que estamos viendo aquí, Así aún es. así tú ajustes y llegas y cementes, siempre va a haber una discrepancia marginal. ¿Cuánto? No lo sabes, porque no ¿No? puedes medir, al menos que hagas un estudio y que nosotros nos encargamos de eso y lo hemos hecho. Hemos visto quien mejor adapta en boca es el disalicato de litio, porque esa modificación estructural que tiene la circonia cuando se va a sinterizar hace que tenga discrepancia de sellado muy por encima de lo que habla el ISO de la ontología de cementos duales. El ISO menciona que no debe pasar de 100 micras, idealmente de 60 a 80 micras.
Pero hemos Así visto es. que la circonia se ajusta hasta 350 o hasta 500 micras de discrepancia. Se desfasa totalmente. ¿Qué tenemos que utilizar? Cementos duales, justamente. Ok. Y de esa manera hacemos o le ayudamos a la circonia donde no selló físicamente, donde hay una discrepancia o un gap o un margen no sellado La herméticamente. resina es el apoyo. Justamente el cemento resinoso dual es el apoyo para ese sello hermético adicional al error de la circonia. Ok. Interesante esta observación que estamos haciendo porque es muy importante. O sea, no es hacer mezcla por hacer mezcla y pácatelas. No, hay que saber precisamente la limitante de las micras que tienes y el cemento que tienes para no llegar a esto. Esto da pie, Hermes, que como odontólogos tenemos que estar educándonos cuando se pueda o en la medida de lo posible, Así porque es. la ontología es muy cambiante. A mí me ha tocado esa transición de lo análogo a lo digital. Nos Sí. estamos adaptando a lo digital y a pesar de que hace hace No. 2012, 2013 tuvimos la primera experiencia con lo digital, tanto escáneres como fresadoras, a la fecha sigue habiendo errores en la confección de restauraciones de cerámica, principalmente circonia, Sí. cuando es fresada. Quiere decir que todavía lo analógico no va a pasar de moda, ojo, sobre todo para quien escuche esto, estudiantes o quienes se estén formando en la odontología, dominen la técnica analógica, lo que siempre es utilizado, los principios de Ajá. la preparación, los Es perfecto. principios. Ajá. Así es. Porque así te vas educando y ya cuando llegas a este nivel, pues ya no te hace tan más difícil, ya conoces las bases. El chiste es conocer las bases. Y eso va a minimizar el posible error de tu práctica diaria. Entonces, la intención Así siempre es es. que mejores. Ahora, tenemos una gran ventaja que al acercarnos a los depósitos dentales nos da la información. Eh, Tratamos, al menos nosotros tratamos de orientar un poco lo que conocemos para que ya nuestros amigos ya decidan cuál llevar, exactamente. y el hecho también de que, ahora te lo menciono a ti, que como depósito dental que está preocupado por llevar esta información, porque yo te lo puedo mencionar así, en los cursos que hemos dado en toda la República y fuera de México, es muy Sí, constante que la odontología aún no se pone de acuerdo en cómo uno cementar una circonia. No hay todavía ese consenso universal. Pareciera que cada quien opina diferente. Pareciera que no se estudia, no se lee. Pareciera que queda muy somero y muy superficial las técnicas. Cuando lo hacemos de forma ética, incluso teniendo un protocolo, incluso un acordeón del paso a paso, van a simplificar mucho su técnica y pareciera que estamos en la tarea. Por eso ahora que nos toca hacer ese compartir información, estamos todos los días tratando de que la información llegue de forma real, precisa y principalmente que sea simplificada para el odontólogo, Hermes. así es. Entonces hay que estudiar, amigos, hay que Ujú. informarse, hay que escuchar opiniones y también hay que practicar cómo uno tiene la habilidad también de cómo llevar una cierta técnica y lo que puede llevar al éxito también o al fracaso. Si vas al fracaso, pues hay que cambiar la técnica o hay que detectar cuál fue el error, ¿verdad? Pero ya es cuestión de cada uno que se ponga eh, uno mismo, sacar sus propios comentarios y estadísticas. Es correcto, Hermes. Así es. Bueno, muy extensa la charla, doctor, del adhesivo, muy completa. Y obviamente hay muchos conceptos que quedaron, pero ya estamos quedando unas charlas interesantes más adelante. Ojalá que eh, sea pronto, pero eso no se preocupen. Aquí vamos a estar avisándoles. Tengo aquí unas preguntas a la comunidad, doctor, para que nuestros amigos que nos ven nos puedan escribir en nuestras redes sociales en que aparezca este video. Y la primera pregunta es, ¿alguna vez has utilizado el adhesivo Albon Universal Visco? La segunda, ¿lo utilizas siempre cuando tienes restauraciones de circonia, aluminio o titanio implante en tu consulta? Tercera, ¿qué tan práctico es utilizar solamente una botella de adhesivo? Cuarta,
¿En tus tratamientos restaurativos siempre utilizas el adhesivo Albón Universal Visco? Quinta, dentro de tu consulta, ¿qué técnica utilizas más cuando trabajas el adhesivo Albón Universal Visco en restauraciones directa o restauración indirecta? Esas son nuestras 5 preguntas a la comunidad ¿qué opinan ustedes, amigos? Y que nos escriban y que nos pongan sus comentarios. ¿Y dónde lo podemos localizar, doctor? Bueno, los que somos de casa, aquí en Torreón, Coahuila, con todo gusto, justamente donde está Depósito Dental Laguna, de Hermes, Así es. papá, y Hermes, hijo. Yo tengo una experiencia muy bonita con ellos porque mis padres como odontólogos también Sí. tienen, ahora sí que una cercanía de años y el hecho que me formaran y con esa enseñanza de acercarme a los depósitos, de estar conociendo materiales, es una cosa también que cuando me invitaste, Hermes, no dudé en decirte que sí a la charla y comprometido para las próximas charlas. Pues me pueden localizar en la mayoría de las Ok. plataformas, como Sergio Favela o Doctor Favela. Alguna duda que tengan, no duden en hacerlo. Pueden hacerlo a través de los comentarios de esta charla que está ya aquí en la red, en la plataforma. Y Así principalmente es. en Instagram, Facebook, Instagram y todas las redes sociales a través de esta plataforma. Ok, doctor. Y les doy mis redes sociales, mis datos para que me escriban. Y ya los conocen. Y pues aquí estamos. De hecho, terminando esta interesante charla con el doctor Sergio Favela Flores. Doctor, muy interesante, aprendí también demasiado también con tus comentarios y pues esperemos que no sea la última y pues, esperando la siguiente. Un abrazo a la distancia, Hermes. Todo el éxito al mundo y felicidades por este 51 aniversario del Depósito Dental Laguna. Que vengan muchos más y sobre todo que la calidad de los productos dentales que lleguen principalmente a los odontólogos de aquí de la región y que la información no se deje de compartir. Muchas gracias, Hermes. Sí, muchas gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Ahí estamos en la siguiente.